Buen día, estudiantes de grado 11º. La intención de este video pues es explicar de qué manera se requiere y cuáles son las bases o características de nuestro trabajo final y el trabajo que hemos llevado a lo largo de este periodo y cuál es la habilidad que estamos trabajando y pues por qué eso. Entonces, nuestro trabajo final tiene que ver con un texto expositivo. Es decir, no tanto hacer la exposición y la presentación, sino todo el esquema y cómo podemos condensar todo lo que explicamos en una presentación de manera textual. ¿Cuál es la intención de este tipo de textos o qué es un texto expositivo? La idea es que es un texto que describe algo, que ayuda a entender a los demás lo que queremos explicar. Aunque existen diferentes tipos, básicamente dos, uno especializado y otro no, la idea es que pensemos que la gente a la cual va dirigida el texto que hagamos no sabe absolutamente nada. ¿Sí? ¿Para qué? Para no dejar elementos obvios, es decir, por ejemplo, lo que vimos en clase o cómo se inventa el elemento, no. Supongamos que la gente no conoce nada y toda cosa que vayamos a explicar o hablar debe estar detallada, es decir, si hablamos, por ejemplo, consecuencia de la revolución industrial pasó tal cosa, consecuencia a qué, ¿sí? ¿Cuál pudo ser esa consecuencia? O si vamos a hablar de la revolución rusa, pues explicar más o menos cuáles fueron los hechos o qué significó. ¿Sí? No muy largo y un texto aparte, sino con una frase, algunas palabras que nos ayuden a contextualizar. Entonces, es un texto que ayuda a eso, a que otra gente entienda un tema y cuando lo redactemos, supongamos que la gente no sabe absolutamente nada de eso. No tanto que es un compañero o algo así, sino que no sabe nada. ¿Sí? Y por ello debemos detallar y ser concretos y explicar todo aquello que abordemos. Entonces, la pregunta antes de ver las características es ¿para qué vamos a ver esto? ¿Sí? Porque vamos a abordar un texto expositivo. Entonces la primera intención es, y recordar que a lo largo de estos 3 últimos años, lo que llega a ser 9º, 10º y 11, la idea es trabajar la argumentación fuerte, y digamos que en algunos casos, hay que ser honestos, se viene trabajando más que todo, creen un texto argumentativo, suponiendo que ya simplemente saben argumentar, ¿sí? Y no se han dado los pasos para llegar a eso, y suponemos que simplemente llevarle la razón a alguien es argumentar, ¿sí? Y no dar explicaciones de por qué sí, por qué no, nuestro punto. Entonces vamos a desgranar un poco todo ese elemento. En estos 4 periodos vamos a hacer un trabajo similar, y es que vamos a empezar con el elemento importante y es entender qué información es necesaria, ¿sí? Muchas veces hemos hecho textos, el año pasado se abordaron diferentes tipos de situaciones, lugares, y en algún momento se hablaban de temas que no tenían que ver con la literatura. Hay que entender que, por la intención de nuestra materia, lo importante es la literatura. Entonces, entender claro cómo podemos comprender los temas, comprender conceptos, y ya con eso podemos ir avanzando a comprender ideas, entender qué queremos hablar, cómo lo queremos hablar y qué queremos decir. Y así ya estamos construyendo nuestra opinión y nuestros argumentos. Entonces, la intención de este trabajo es que empecemos a separar y entender y comprender muy bien qué información es necesaria para poder formar una opinión, ¿sí? En este contexto del realismo, ya sea francés, ruso, británico, o del simbolismo y parnasianismo, que serán los géneros y movimientos que veremos en este periodo. Entonces ya vimos un para qué. Ahora sí, la estructura del texto expositivo. Es extremadamente simple: introducción, desarrollo y conclusiones, ¿sí? Tiene un orden sencillo. Pero entonces, ¿qué requiere cada uno de esos elementos? Primero, en la introducción no vamos a hablar de este texto, la introducción tiene sus características y componentes propios. Para nuestro tema, que nuestra exposición, nuestro texto expositivo va a basarse en un cuento de un autor, no en el autor y la biografía, sino en un texto específico, vamos a empezar a hablar. Nuestro texto introductorio tiene que ver con de quién estamos hablando. Entonces no vamos a empezar a decir, por ejemplo, Charles Dickens, que nació en tal año, sino escribir este texto hecho por el autor británico Charles Dickens, escritor reconocido por tales y tales obras, ¿sí? Un poco más retomando, retratando los elementos importantes del autor, ¿sí? ¿Qué hizo que se volviese famoso y qué hizo que hoy en día, 100 años después, sigamos hablando de esa persona? Eso es lo importante, tanto biografía, sus papás, estudió eso de pronto no es tan relevante en eso, ¿sí? Entonces, hechos importantes, por ejemplo,
Si alguien trabaja un texto de Dostoyevsky, es importante retratar el tiempo que estuvo en la cárcel y cómo eso que hizo, trabajando también en las vías ferroviarias del Transiberiano, le sirvió de inspiración para parte de sus obras, ¿sí? Como el final o parte esencial de Crimen y Castigo, ¿sí? Entonces, entender que la introducción es, vamos a introducir el texto hablando desde el autor y por qué el autor es relevante, y una definición muy cortica de la idea general del texto, ¿sí? En 2 renglones decir, y este texto que nos habla de, o un texto histórico, un texto de aventura, un texto de una persona que, y ya, ¿listo? Esa es la introducción. Segundo, el desarrollo. El desarrollo pues obviamente debe ser de manera concreta, clara y definida, cómo se va desenvolviendo la historia. Y para eso hay que tener cosas muy importantes. Primero, los personajes. ¿De qué personajes están hablando? ¿Quién es el personaje principal? ¿O hay varios personajes principales? ¿O todos son secundarios? ¿Quiénes son los personajes? ¿Sí? Si algo solamente el personaje principal. Y ese personaje principal, ¿qué lo motiva a hacer las cosas? Es decir, los textos siempre empiezan con algo sucedió para que esa persona haga, ¿sí? ¿Y qué fue lo que motivó a esa persona para hacerlo? Entonces, importante las motivaciones. Entonces, esta historia habla de tal personaje, hijo de persona que, o que en medio de tal elemento sufrió tal cosa, o su familia le pasó, o se ganó tal elemento, o quería, o soñaba, o deseaba así. Comprender un poco eso, obviamente describiéndolo, y si algo, tomando citas del texto para comprender bien ese elemento. Citas cortas. Recordar que una cita no puede ser más larga que el resto del párrafo del texto, ¿sí? Entonces, si hablo un renglón de la cita, en 3 renglones explico esa misma cita. ¿Cuáles son las motivaciones y cuáles son las acciones que toman por esas motivaciones? Entonces, porque ganó la lotería, se compró un montón de cosas y se volvió tal tipo de persona, listo, esas son las acciones que toma al final. Y segundo, y por último, ¿cuál fue la decadencia o en qué concluyó eso que hizo? ¿Sí? Ese es el desarrollo de la historia. La conclusión, que es el tercer punto, tiene que ver con ya el entendimiento global del texto, es decir, de qué nos habla, por qué nos habla de eso, por qué creemos que el autor escribió sobre eso, si tiene algún mensaje, si tiene alguna crítica, ¿sí? La conclusión es eso, qué tomamos, cómo lo abordamos y qué creemos que es el mensaje general del texto y por qué se escribió. ¿Listo? Ya para finalizar, pues es necesario entender la importancia del argumentar y eso que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, argumentamos, y la intención de argumentar es poder dar posiciones serias frente a algo, no quedarnos con supersticiones y creencias de que si alguien lo dice es cierto por eso, ¿sí? Sea la posición que tengamos, sea lo que creamos. Entonces siempre hay que debatir lo que creemos, ¿sí? Y entender que debatir significa escuchar al otro, entender qué nos quiere decir y mirar si está equivocado o si puedo aprender, pero yo no soy quien para decir que está equivocado, ¿sí? Sino entender cómo podemos compartir y armar un pensamiento general y de pronto termino aceptándolo o no, pero sé el por qué no tanto terminar en peleas, discusiones o lo que sea. Lo importante de la argumentación es entender los puntos de vista y cómo voy construyendo el mío. Y pues teniendo en cuenta esto y hablando de los autores que hemos trabajado, nos diría Dostoyevsky, no nos olvidemos que las causas de las acciones humanas suelen ser inconmensurablemente más complejas y variadas que nuestras explicaciones posteriores sobre ellas. Es decir, es mucho más complejo entender por qué lo hicimos que el hacerlo. Pero tenemos que empezar a trabajar sobre el por qué lo hacemos, para saber cómo podemos evitar algunas acciones no necesarias. Y finalizamos también como diría Dostoyevsky, es mejor ser infeliz y saber lo peor que ser feliz en el paraíso de los tontos. El conocimiento no siempre es felicidad, pero la intención es eso, es empezar a trabajar, a conocer y a agrandar nuestro entendimiento del mundo. Entonces eso sería todo por hoy, espero cualquier inquietud o pregunta dejan en comentarios y pues en clase también lo abordaremos, entonces muchas gracias y nos veremos. Para abordar hay un recordatorio. Medicina. Y por favor tomen su medicina. Obviamente esto va a pausarse y esto no saldrá, pero sale gracioso. Recuerda, medicina.